Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios por un momentito y vamos a hablar en esta tarde un tema que es sumamente doctrinal, puramente doctrina, y se trata de la salvación. Así es que vamos a ver, espero que todos los que estamos acá ya sabemos cómo es que somos salvos, ¿sí o no? Amén. Sí, ¿cómo es que hemos sido salvos, mis hermanos? Es interesante. Ya vamos a hablar de esto y vamos a hablar entonces del proceso de restauración del hombre. De eso se trata esto. Y vamos a comenzar, mis hermanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento especial que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, para guardar todo esto que hoy tú nos vas a enseñar y que sirva para fortaleza de nuestra fe y también para compartirlo con todas aquellas personas que así lo necesiten. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo creo que el versículo que acabamos de leer es uno de los versículos quizás más conocidos en toda la Biblia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay ni un solo ser humano en el mundo que no haya pecado. Y el pecado ha producido una división entre Dios y nosotros, y por eso la Biblia dice que estamos destituidos, es decir, sin acceso a la gloria de Dios. Esa es la condición original, por decir así, de nosotros como seres humanos desde el momento en que nacemos. ¿Por qué se da esta situación? Esto es a raíz del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Después de ellos, pues todos fuimos constituidos pecadores. Y eso significa entonces, mis hermanos, que la condición del hombre al ser pecador es condenación. Por eso la Biblia nos dice que el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué dice ya ha sido condenado? Porque nacemos siendo pecadores y la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado, si no nos arrepentimos y venimos a Cristo, terminará siendo condenación eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Nosotros, separados de Dios, vivimos una vida sin propósito. ¿Y a qué me refiero con esto? Una vida donde nosotros pensamos que todas las cosas que vayamos a hacer, todas las cosas que vayamos a experimentar en la vida, van a ser simplemente temporales, y una vez llegamos al punto de la muerte, pues todo terminó, ¿verdad? Pero cuando incluimos la perspectiva de Dios, entonces la cosa cambia, porque tenemos que tener un propósito eterno, y entonces nos damos cuenta que nuestras decisiones y acciones de hoy no tienen un efecto solamente en el plano terrenal y temporal en el que nosotros vivimos, sino que tiene un efecto también para la eternidad. ¿Por qué? Porque llegamos nosotros a concluir que no todo termina con la muerte. Más bien, la muerte es solo un paso, por decir así, para que las personas salgamos de este ambiente material en el que vivamos y pasemos a un ambiente espiritual, en el cual puede una persona no arrepentida llegar a la condenación, o una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida al estado de salvación. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, eso es el estado general del ser humano.
Y lo digo, ¿por qué? Porque quería tener un punto de partida, que en este caso es cuál es nuestra condición sin Dios. Ahora bien, cuando Dios ve la condición del ser humano y que la humanidad completa camina hacia la condenación, Él ha diseñado un plan. ¿Para qué? Para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Y en ese plan se incluyen varias cosas que suceden en nuestra vida cuando recibimos a Cristo. El día de hoy vamos a tratar de ir en orden, ¿verdad? Viendo cada una de estas etapas. La primera etapa consiste, en primer lugar, en reconocer que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que todo aquel que haya pecado es digno ¿de qué? De muerte. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. ¿Cuántos somos dignos de muerte? Todos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? El pecado podemos entenderlo como una deuda. Amén. Como algo que nosotros debemos y que en un momento determinado vamos a tener que pagar. Pero el pecado no se paga de otra manera sino a través de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Viene aquí el primer concepto que quiero que usted comprenda el día de hoy y se llama redención. ¿Cómo se llama? Redención. Entonces, la redención es el pago que alguien da por la deuda que tenía pendiente. Entonces, viene Cristo, ¿y qué es lo que hace Cristo? Viene Cristo, vive una vida santa y llega a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario es crucificado, derrama su sangre y esto sirve como pago por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz, mi hermano? Que Cristo llegó a la cruz, llevó Él nuestros pecados y dio el pago que era necesario para que nosotros pudiéramos posteriormente a eso ser considerados sin pecado. ¿Estamos aquí? Tenemos una deuda con Dios. ¿Cuál es la deuda? El pecado. ¿Qué hizo Cristo? Vino y pagó la deuda. Pregunto, ¿con qué pagó la deuda el Señor? Con su sangre, ¿verdad? Con su sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Hasta ese momento se abre la posibilidad de que aquellos que eran pecadores pudieran venir y cancelar la deuda que tenían con Dios. Y ojo, dije, se abre la posibilidad. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz y Cristo murió ¿por quiénes, hermano? Por todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿por quiénes murió Cristo? Murió por todos, ¿verdad? Ahora bien, ¿todos vamos a ser salvos entonces? No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree, ahí está la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es la redención? ¿Qué es el pago que dio Jesús? Es una puerta abierta donde está la oportunidad de ser salvo. ¿Quiénes serán salvos? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que vieron la puerta, caminaron hacia ella y entraron por ella. ¿Estamos aquí? ¿Y los demás? Los demás, ¿por qué no serán salvos? Porque no quisieron entrar por la puerta. En otras palabras, porque no creyeron. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Estamos aquí? Ahora bien, quiere decir que la puerta de redención, mi hermano, se abrió cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Cómo quedó la puerta? Abierta. ¿Cómo está hasta el día de hoy esa puerta? Abierta.
¿Toda la humanidad está entrando por esa puerta? No. ¿Quiénes entran por esa puerta? Los que creen. ¿Estamos aquí? Ok, entonces pregunto yo, de los que estamos aquí, ¿todos hemos creído en Jesús? ¿Qué hemos creído de Jesús? No, ¿qué hemos creído de Jesús? Que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Si crees esto, dice la Biblia, y lo confiesas con tu boca, ¿qué eres? Salvo. Amén. Muy bien. Ese es el primer paso. La puerta está abierta. Gloria a Dios que los que estamos aquí ya entramos por esa puerta. Bueno, la puerta sigue estando abierta. Así como no escuché ningún amén, entonces solo les anuncio que la puerta sigue abierta, no se preocupen. Ok, primer paso, ¿cuál fue, mis hermanos? ¿Cómo se llama lo que estamos hablando ahorita? Redención. ¿En qué consiste la redención? En pagar la deuda que nos era contraria. ¿Quién la pagó? Cristo. ¿Qué hizo usted para que Cristo la pagara? Nada. Eso significa que la redención o la salvación en general es por gracia. ¿Qué significa que sea por gracia? Significa que no le costó a usted, que usted simplemente la ha recibido, de tal manera que no es por obras, sino por gracia, como dice la Biblia. ¿Se acuerda Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer, confiar en la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros creemos en esto y hacemos uso de la fe, entonces pasamos al siguiente paso. ¿Sabe cuál es el siguiente paso? Se llama justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación, mis hermanos, es que nosotros, siendo culpables, hemos sido declarados inocentes de todas las cosas que alguien, o que la ley más bien, podía acusarnos. ¿Estamos aquí? Pero ahora piense, ¿puede alguien ser justificado, es decir, declarado inocente, si no ha pagado por lo que debía? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que haber primero? Redención. Cuando hay redención, significa que, por decir así, se ha hecho la reparación del daño. Y una vez que el daño ha sido reparado, entonces, ¿qué hace el juez? Entonces viene y declara libre a aquel que había sido acusado del pecado o de la falta que había cometido. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es la justificación, mi hermano? Es el acto legal de parte de Dios, donde los que hemos creído en Cristo somos declarados libres de toda culpa, libres de todo pecado, como lo dijo la hermana. ¿Estamos aquí? ¿Qué pasaría si no hubiera redención? ¿Pudiéramos ser declarados justos delante de Dios? ¿Pudiéramos ser justificados? No, ¿verdad? Entonces es importante. Cristo, el sacrificio de Cristo es la base de nuestra salvación. ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz y al tercer día resucitó. ¿Cuál es nuestra participación en eso? Solo una. El que cree es salvo. Entonces lo que tenemos que hacer es creer. ¿Y qué más? Nada más, porque lo demás, ¿quién lo hizo por nosotros? Lo hizo Cristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Y al no deber nada delante de Dios, cambiamos de estado. Antes había una división
entre Dios y nosotros que había sido hecha a través del pecado. Pero cuando hacemos uso de la redención y somos declarados justos, aquella división deja de existir y venimos nosotros ahora a ser amigos de Dios, si lo queremos ver desde este punto de vista. Ya me va a entender por qué no le dije hijo de Dios de un solo, sino amigo de Dios. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 1, oiga lo que dice: justificados pues por la fe. Ok, justificados ¿por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la fe que salva, mis hermanos? Es la confianza que hemos puesto en que el pago que hizo Jesús en la cruz fue suficiente por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por medio de lo que Cristo hizo. Ojo con esto, perdone que haga énfasis en esta situación, pero es necesario hacerlo. ¿A dónde están las obras nuestras en lo que vamos hablando hasta este momento? ¿La justificación depende de nuestras obras? No, teníamos una deuda. ¿Quién la pagó? Cristo. Amén. Eso nos abrió la puerta de la justificación y conseguimos la justificación otra vez por la fe ¿en quién? En Cristo. Como usted puede ver, todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo para que nosotros simplemente podamos creer y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Toda la gloria en la salvación de los seres humanos es para Dios. No hay mérito humano en nosotros para poder un día decir que seremos salvos o que somos salvos porque hemos sido buenas personas, porque hemos sido aplicados, porque hemos hecho suficientes buenas obras, cuando la Biblia dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Y esto qué significa, mi hermano? Fíjese, solo estamos uniendo pedacitos que todo ya sabemos. ¿Ha escuchado usted que decimos que Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Sí lo ha escuchado? Ok. No por obras, para que ninguno se, porque la gloria ¿para quién es? Para Dios. Entonces, si somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe y no por las obras, para que la gloria siga siendo ¿de quién? De Dios. Para que el reconocimiento y el mérito de nuestra salvación siempre sean para nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cómo estaba el ser humano? Destituido de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Pagó la deuda que nos era contraria. ¿Cómo se llama eso? Redención. Amén. Eso abrió una puerta grandota para que todo aquel que cree entre por esa puerta y sea declarado por Dios libre de toda culpa y de todo pecado. Y eso se llama la justificación. ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces llegamos ahora al tercer paso. Y el tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso, mis hermanos, se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, mis hermanos, es el cambio interior que se da en la naturaleza del ser humano. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, ¿qué significa? Interiormente nosotros hemos sido cambiados, hemos sido transformados por obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Puede usted, pregunto yo, cambiar por usted mismo su ser interior?
No, ¿verdad? ¿Quién nos cambió? Dios. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? El Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, Dios, Él nos hizo nacer de nuevo. E insisto en esto, ¿para quién sigue siendo el mérito y la gloria? ¿Para quién debe ser nuestro agradecimiento? ¿Para quién debe ser nuestra adoración? Para Dios. ¿Está entendiendo por qué es que Dios no comparte su gloria con nadie? Porque al final el que ha hecho todo para nosotros es Él. ¿Y cuál es nuestra tarea, mi hermano? Para salvarnos. Solo una. ¿Cuál es? Creer. ¿Estamos aquí? Y la gente dice, pero es que esto es muy fácil. Precisamente esa manera de pensar es lo que lo hace difícil. Porque a veces nos cuesta creer que nos puedan regalar algo tan grande y tan valioso como es la salvación. Porque nuestra mente ha sido programada desde hace mucho tiempo para pensar que todo lo bueno que podemos disfrutar en la vida, por ejemplo, tenemos que haber sufrido para conseguirlo, tenemos que haber luchado para alcanzarlo, y que nadie le regala nada a nadie a cambio de nada. Eso es lo que normalmente hay en nuestra manera de pensar. Pero Dios ni piensa ni actúa de la misma manera que nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Cómo son los de Dios? Más altos. Le pregunto para que reflexione. Nuestros pensamientos de manera constante o de manera continua ¿es en el amor de Dios? No, ¿verdad? No es así. Pero Dios no cambia, Él es inmutable y Él, dice la Biblia, Dios es amor, de tal manera que Él permanece en pensamiento y en acción, permanece en amor todo el tiempo. ¿Estamos aquí? Nosotros no. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Diseña una forma de salvar al hombre basado en el amor. Oiga, Juan 3:16 de nuevo. ¿Por qué Cristo vino a morir a una cruz? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Dios? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? ¿La necesidad de adoración, le pregunto? No, Dios tiene, dice la Biblia, miles de millares, o sea, miles de millones de ángeles en el cielo que lo adoran continuamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Porque de tal manera amó Dios a nosotros. Y cuando la Biblia dice, piénselo por un ratito, porque de tal manera, ¿qué entiende usted? Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué es de tal manera? Lo que está diciendo es que no hay una manera exacta de poderlo describir o valorar, porque es tan grande lo que Dios hizo o lo que Dios nos amó, que no se puede ni siquiera describir de manera exacta con un lenguaje limitado como el nuestro y quizás difícil de comprender con una mente limitada y pequeña como la de los seres humanos. ¿Estamos aquí? O sea, la obra de Dios, ¿cómo es entonces, mi hermano? Es enorme, es maravillosa, es tan grande que muchas veces no podemos ni siquiera comprenderla con exactitud. ¿Estamos aquí? De hecho, la Biblia dice que el amor de Dios en muchas ocasiones sobrepasa nuestro entendimiento. Y es bien fácil determinar esto. Cuando usted ve a sus hijos y compara y dice, Dios entregó a su Hijo unigénito, al único que Él tenía,
y único en su especie, eso significa unigénito. ¿Sería usted capaz de entregar al suyo por algunas personas que usted considera maleantes? Quizás diría usted, mejor mátenme a mí, pero no a él, ¿verdad? Pero el amor de Dios, ¿cómo fue? Fue de tal manera que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y ojo, no lo entregó por nosotros cuando ya somos creyentes. ¿Cuándo entregó Dios a su Hijo? Dice la Biblia así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Dios allá en la cruz con Jesús? Mostró su amor para nosotros. Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo, le pregunto el día de hoy, ¿será que Dios nos ama? ¿Será que ahora que usted ha recibido a Cristo en su corazón, será que Dios puede abandonarlo? Cuando ha pagado un precio tan alto y tan grande como es entregar a su Hijo para el sufrimiento, para el martirio y para todo lo que tuvo que vivir Jesús antes de llegar a la cruz y en la cruz. Valemos demasiado si usted se pone a pensar para Dios. La redención nuestra ha sido pagada por el más alto precio que usted se pueda imaginar, por la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en una cruz. La justificación nuestra no es producto de la casualidad, ni debemos verlo tan a la ligera como a veces nosotros decimos. Ah, sí, hombre, ya es libre de pecado porque ya creí. Sí, tú eres libre de pecado porque Cristo llevó tus pecados en la cruz. Porque la corona de espinas no la llevó usted ni yo, la llevó Jesús en la cruz. Porque los azotes y los látigos no los sufrió ni usted ni yo, lo sufrió Jesús en la cruz. Y porque los pecadores éramos nosotros, y si la paga del pecado es muerte, los dignos de muerte éramos nosotros, pero quien murió también fue Jesús por nosotros. Entonces, como usted puede ver, lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación es una cosa tremendamente grande. Ahora bien, esto decíamos no termina ahí. Estábamos en el paso 3, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa, mis hermanos, con ese nuevo nacimiento? Es que el Espíritu Santo, como dijimos, crea o produce en nosotros una nueva criatura conforme a la naturaleza de Dios. Y esto hace que nuestro carácter, nuestro pensamiento y nuestra conducta cambie. ¿Estamos aquí? ¿Es cristiano usted? No puede ser igual que antes. Si es igual que antes, mejor revise si usted es o no es cristiano. ¿Algún amén? Bye. Ok, ¿por qué? Porque no podemos seguir siendo los mismos cuando dentro de nosotros Dios ha hecho un cambio tan grande. Imagínese usted, si una persona que es enojada cambia de carácter, ¿será notorio o no? Si un tacaño deja de ser tacaño y ahora se convierte en una persona bondadosa, ¿usted se da cuenta o no se da cuenta? Si un irresponsable se vuelve responsable, ¿es notorio o no? Y si todas esas cosas las sumamos, ese es el cambio de carácter, de mente y de conducta, de tal manera que lo que tendría usted enfrente es una nueva persona con la misma apariencia física de la anterior, pero con una mente y con una forma de actuar totalmente distinta. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, evidencia de la salvación, usted no puede ser igual que antes. Si usted es igual que antes,
repito por tercera vez, creo, o segunda, no sé, mejor verifique si ha recibido a Cristo de verdad. Amén. Ok, entonces, ¿esto qué hace? Esto es lo que produce que nos unamos a Dios a través de una nueva identidad. Vamos a leer de nuevo el versículo, es 2 de Corintios, le dije 5:17. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, antes no estábamos en Cristo. Ahora, con la redención, con la justificación y al haber entrado por esa puerta, ahora estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva identidad. ¿Qué éramos antes de entrar por esa puerta? ¿Quiere que se lo diga con un versículo de la Biblia? Éramos hijos de ira. Esto significa que Dios no estaba contento con nosotros, sino más bien enojado por nuestra vida pecaminosa. Éramos hijos de ira, pero ahora que entramos por la puerta, hemos adquirido una nueva identidad. ¿Y cuál es? Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ahora somos los hijos de Dios y gozamos de los privilegios, por supuesto, de ser hijos del gran Rey del universo. Siguiente paso. Vamos a ver 5 pasos. Creo que en alguna ocasión ya los habíamos visto, pero es bueno que lo recordemos. El siguiente paso, ¿cuál es? Es la adopción. ¿Qué nos han dado hasta el momento? El pago por nuestros pecados, la libertad, nos han hecho libres de culpa, nos dieron una nueva identidad porque nos hicieron nueva criatura, y ahora viene Dios y dice: te voy a dar el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. En otras palabras, lo que está diciendo es: tendrás una calidad o una condición distinta a la de antes. Antes éramos enemigos, y aquí está lo que les explicaba hace un momento. ¿Por qué les dije amigos y no hijos en la justificación? Éramos enemigos, luego estamos en paz con Dios, luego somos parte de la familia de Dios. Al ser parte de la familia de Dios, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que a partir de ahí usted no solo es nueva criatura, sino que usted tiene derecho a todos los bienes que existen en el reino de los cielos. Todo lo que es de Dios, ¿de quién es también? Nuestro. ¿Estamos aquí? Yo esperaría que les alegre un poquito esto, porque en Dios están las riquezas de la sabiduría, del poder y de todo lo que cualquiera de nosotros en un momento determinado pudiera necesitar. Nosotros hemos sido hechos herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo, dice la Biblia. ¿Qué significa? La misma herencia, oiga bien, que le toca a Cristo, nos toca también a nosotros, porque coheredero significa heredero igual que el otro. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Qué poquito nos ha dado Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios ha sido poco lo que nos ha dado? Esta es una historia de amor muy interesante, porque la Biblia dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El que no necesitaba nada, el que no había pecado, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a veces nosotros todavía somos orgullosos y pensamos que le hacemos un favor a Dios asistiendo a la iglesia, sirviendo en un ministerio o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Pero como usted puede ver en lo que hemos visto, y todavía falta un paso más, todo se lo debemos literalmente a Él.
no hay mérito en nosotros. Lo mejor que podemos hacer nosotros es reconocer la grandeza de Dios, adorarle, ser agradecidos y servirle, no por obligación, sino por agradecimiento. Nadie sirve ni obra bien para salvarse. Debe hacerlo porque debe hacer honor a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Debemos mostrar en nuestra vida el cambio que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Fíjese que cuando yo le decía, la nueva criatura que se forma en nosotros produce nuevos pensamientos, produce un nuevo carácter, produce una nueva conducta. O sea, lo que estamos diciendo es esto, y se lo voy a explicar más claramente. Lo que estamos diciendo es, la nueva criatura se formó conforme a Dios, dice la Biblia en Juan 1:13. Ahora bien, ¿qué es esto? El Espíritu de Dios ha venido a habitar en nosotros. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? No lo ignoramos, ¿verdad? Y ahora unámoslo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. ¿Qué es esto, hermano? Esa es la nueva criatura que ha venido a vivir en nosotros. Entonces, antes, ¿cómo vivíamos, hermanos? Vivíamos conforme a la carne. Y conforme a la carne actuábamos. ¿Cómo es vivir conforme a la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia, las cuales son. Me voy a saltar varias y solo le voy a decir algunas. Pleito, ira, contienda, disensión, maledicencia. Y voy a parar ahí, pero hay muchísimas cosas más. Es una lista muy grande. Ahora, si yo me pongo a comparar las obras de la carne contra las obras del Espíritu, le pregunto yo, ¿podrá ser igual una persona que obra por la carne que una que obra por el Espíritu? ¿Cuál era el fruto del Espíritu? ¿Con qué comienza? Con amor. Ajá. Y lo que le acabo de mencionar, ¿qué dijimos que era la obra de la carne? Pleito, enojo, o sea, ira, disensiones, divisiones y todo ese tipo de cosas. ¿Eso está conforme al amor? No, ¿verdad? Entonces, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, conforme al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto que debería ser visible en nuestra vida? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Carácter. ¿Puede seguir siendo nuestro carácter el mismo carácter de siempre? Tendríamos que tratar de regularlo, ¿verdad? Pero usted me dirá, pero no puedo. Es que no tiene que hacerlo usted. Deje que el Espíritu Santo lo haga en usted. ¿Estamos aquí? Yo no sé, pero quizás los que a mí me han conocido desde ser más joven de lo que ya estoy ahora, podrán haber notado algún cambio en mi vida, porque el punto no es que solo usted diga yo he cambiado, sino que las demás personas tienen que ver que usted ha cambiado. Hace tiempo, allá en San Salvador, por ejemplo en el seminario de teología, yo no sé por qué toda la gente a mí me tenía miedo. O sea, que enojado, que bien estricto, que no sé qué, y ustedes saben que no, ¿verdad, hermanos? Solo me quedan viendo, qué bárbaros, no, hombre. ¿Sabe que el jueves estaba predicando ahí en Ilopango y medio comenté algo de esto? ¿Y sabe qué hicieron? Lo mismo que ustedes. Se pusieron a reír y entonces dije yo, no me conocieron como era antes. Solo comparan
cómo es ahora de dulce uno. Entonces ya más dulce empalaga. No, usted tiene que saber que usted ha cambiado también. La gente lo va a notar, obviamente, y eso es lo que se llama testimonio. Y quiero que, entre paréntesis, porque nos falta un punto, y quiero que sepa esto: testimonio no solo es pararse enfrente de la gente y contar lo que Dios hizo por nosotros. Testimonio también es que las demás personas vean la nueva criatura que Dios ha construido en cada uno de nosotros. Esa nueva criatura no tiene nada que ver con la anterior. Sin embargo, en otro día lo vamos a aclarar este punto, o lo vamos a desarrollar. Sin embargo, hay una lucha permanente en cada ser humano, porque la carne en nosotros todavía no se ha muerto. Entonces dice la Biblia que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Estamos aquí? El último punto de hoy se llama santificación. ¿Cómo se llama? Santificación. Dígalo, porque hay gente que le da alergia a decir esto. ¿Cómo se llama? Santificación. ¿De dónde viene esto? De la palabra santo. ¿Y qué es un santo, hermanos? No me voy a decir que los que están por allá, esos no son santos. ¿Ok? Santo, según la Biblia, es aquella persona que ha sido apartada para Dios, es decir, que Dios es su dueño. ¿Estamos aquí? Pero ojo, apartado para Dios significa separado de lo malo. Entonces, la santificación, ¿qué es? Es el proceso que todo nuevo cristiano debe comenzar a partir del momento en que fue, para que lo recuerde, en que fue redimido, justificado, nacido de nuevo y adoptado. ¿Estamos aquí? Entonces, la santificación, y esto, si quiere después oye este video más veces para que se le quede. La santificación se puede entender desde dos perspectivas. La primera se llama la santificación posicional. ¿Qué es esto? Hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido hechos parte de la familia de Dios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Hijos. Amén. Esa es nuestra condición. Pero luego, la santificación también se entiende como un proceso progresivo y se llama santificación progresiva. ¿Y esto qué es? Es la medida en la cual nosotros vamos siendo transformados, como dice la Biblia, y nos vamos alejando de las cosas malas que antes hacíamos y vamos acercándonos a todas aquellas cosas nuevas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos aquí? Significa que cuando usted recibe a Cristo, no se le quitaron todas las mañas que traía de antes. Significa que vamos a comenzar a partir de allí un proceso en el que vamos a ir día con día, como dice la alabanza, un día a la vez, ¿verdad? Okay, un día a la vez, un paso a la vez, una cosa a la vez. Por ejemplo, de los que estamos aquí, yo estoy seguro que ya no hay nadie, pero por si acaso, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo de algo que suele ser muy común. Usted como cristiano al día de hoy, desde que recibió a Cristo, ¿verdad que ya no dice malas palabras? ¿Y qué le pasa cuando se ha enojado mucho y de repente dice, es que me sacaron de mis casillas? Ok, entonces, si tenemos problemas con eso, el proceso de santificación progresiva, ¿a dónde nos debe llevar? A hacer un pequeño esfuerzo para poder dejar esas cosas y adquirir un nuevo hábito. Antes era el hábito de las malas palabras. Hay personas con las que nosotros a veces conversamos, que usted se ha dado cuenta que de 10 palabras que dicen,
por lo menos 4 son buenas. ¿Qué indica eso? Que las otras 6 que son. Entonces, y para estas personas le pregunto yo, ¿se sienten mal ellos por decir ese montón de malas palabras? Es natural. Si son inconversos, no se escandalice usted. ¿Sabe por qué? Porque para ellos eso es parte de su naturaleza, porque ellos no han sido ni redimidos, ni justificados, y mucho menos nacidos de nuevo. ¿Estamos aquí? Para nosotros, cuando nacemos de nuevo y que nos cambiaron de adentro, yo le voy a ser honesto y no le puedo mentir. En alguna ocasión se me ha salido alguna mala palabra, pero cuando estoy con alguien y dice muchas malas palabras, a mí me molesta y busco la manera de apartarme, porque no me gusta estar escuchando malas palabras. ¿Y sabe por qué? No es que me la pique de santo, no, es que se pegan. No sé si usted se ha dado cuenta, porque nuestra naturaleza carnal, le dije hace un momento, que todavía no se ha muerto del todo. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo alimentando eso que a esa naturaleza le gusta? De repente, esta va a crecer tanto que me va a hacer prácticamente volver a tener el mismo carácter que tenía antes, los mismos problemas de conducta que tenía antes. Y esto no significa que usted dejó de ser salvo, significa que en su proceso de santificación progresiva, se acuerda que de eso estamos hablando, ¿verdad? Usted dio 2 pasos para adelante, pero después dio 3 pasos para atrás. ¿Estamos aquí? Entonces significa que usted está estancado, no que no sea cristiano, sino que está estancado. Y ese estancamiento nos pasa factura. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a Dios, porque no estamos glorificando a Dios, y entonces las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿qué está pasando con ellas, mis hermanos? Se siguen estando en espera, porque nosotros no hemos avanzado para llegar a tomar eso que Dios había preparado para usted y para mí. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y fíjese que la Biblia es bastante dura en este punto. Y lo voy a tener que decir porque no hay alternativa. Es lo que vino a mi mente ahorita. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estamos aquí? Usted era enojado, vaya a ponerse a platicar con un amargado, ¿cómo cree que va a terminar? Exacto, ¿cómo dijo? Peor, dijo, ¿verdad? Exacto, peor. Es que mire, parece broma, pero todas esas cosas se pegan. Es que es cierto. Vaya usted y ponga, no vaya. Pero si fuera usted a ponerse a platicar con una gente que dice un montón de malas palabras, yo le aseguro que al rato se le sale una de las que oyó allá. Ande usted con gente resentida, al rato usted va a ser un resentido. Ande con los amargados, al rato va a estar amargado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué? En cambio, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando ustedes hablen, cuando ustedes conversen con las personas, hablen. ¿Con qué dice la Biblia, mis hermanos? Quiero ver. ¿Con qué hay que hablar? ¿Quiénes se saben los salmos? Con salmos, con cánticos, con cosas que sean espirituales, con cosas que nos ayuden a la edificación de nuestra fe. Se lo voy a decir de otra manera. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué deberíamos hablar? De aquello que nos edifique, de aquellas cosas que nos ayuden a crecer juntos. Nos vamos a reunir hoy para chambrear. No se reúna para eso. Reúnase porque vamos a exponer nuevas ideas para hacer un negocio,
para trabajar mejor, para cualquier cosa de esas. Pero si es para hablar mal de otra gente, no lo haga. No le va a producir nada bueno. ¿Estamos aquí? ¿Y esto qué es? Este es el proceso de santificación. Amén. Entonces, no voy a profundizar más en esto por razón de tiempo. Creo que ya son las 4 de la tarde, ¿o qué hora son? Las 3:11. Entonces, posteriormente vamos a hablar un poco más de ese tema, que es la vida cristiana o el proceso de santificación progresiva. Por hoy me interesa, mi hermano, que se dé cuenta que lo que Dios ha hecho por nosotros para nuestra salvación es sumamente grande y maravilloso. Y otra cosa, antes que se me olvide darle, los 5 pasos que vimos hoy, yo los llamé y los puse como si fueran pasos, pero en realidad esas 5 cosas suceden en el mismo instante en el que usted recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. O sea, no es que uno sucedió hoy y el otro va a suceder mañana, no. El día que usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, usted fue redimido, justificado, regenerado o nacido de nuevo, que es lo mismo, adoptado y santificado. Quiere decir que el día más importante de su vida no fue cuando nació de su mamá, sino cuando nació de nuevo, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Démosle al Señor un fuerte